¿Te has dado cuenta cómo funciona el status quo? La vida común y corriente ya está prefabricada y es unilínea. Nacer, crecer, estudiar, ir a la universidad durante 5 años para buscar obtener un papel que respaldará tus conocimientos para después incorporarte a un sistema donde rentas tu cabeza, habilidades y tiempo por dinero. Tener hijos y familia para crecer, y cuando te das cuenta ya eres un anciano y el tiempo se fue. La mayoría lo entiende demasiado tarde, ya cuando su activo más valioso, el tiempo, se ha esfumado para siempre. Pero ¿sabes qué? En este punto ya es imposible regresar. ¿Cuánto pagarías por retroceder el tiempo 10 años? ¿Harías lo mismo? ¿Tomarías las mismas decisiones? Me di cuenta que todo se define en atreverte a dar el paso y saltar al vacío, con miedo, pero hacerlo. Cuando tenía 21 años, y como todos, iba a la universidad, me cuestionaba si era feliz y estaba en el lugar correcto. Mi intuición me decía que no, pero permanecí como todos mis compañeros. Cuando egresé, sentía que mis habilidades eran extraordinarias y podía emprender mi propio negocio. Pero no me atreví y decidí buscar un empleo para toda mi vida. Cuando conocí a una chica hermosa e inteligente, sentí una conexión que jamás había sentido. Algo dentro de mí me decía que era el amor de mi vida, que la conocía de vidas pasadas, que nuestro corazón latía al unísono. Pero por miedo jamás le hablé, y pasado el tiempo se casó con alguien más. Ahora, a mis 82 años, me doy cuenta de cuánto perdí por no intentarlo, por no atreverme a vivir, por seguir los pasos que todos dan. Si pudiera sugerirte algo en este punto de mi vida que hubiera querido escuchar cuando yo era joven, sería que no te permitas desperdiciar tu potencial. Sé que es difícil tomar decisiones, pero aprende a escucharte a ti mismo y ábrete un lugar en este mundo. Puede que las oportunidades que buscabas jamás se vuelvan a repetir. Mantente firme y seguro, tal cual un ancla en el mar. Ni la turbulencia, ni las fuertes mareas pueden mover a un buque bien anclado. Firme contigo mismo, firme ante todo y contra todo. Recuerda que eres el capitán de tu propio barco. Aprende a navegar contra corriente, saber a dónde quieres dirigirte e identifica los faros que te guían a tu destino. La fórmula del éxito se define siendo paciente, constante y disciplinado. Las cosas se construyen con el tiempo. No abandones lo que te apasiona y con disciplina de hierro jamás desistas. Quien logra jamás abandona. Quien abandona jamás logra. Invierte tu dinero en activos, en ti y en las cosas que valgan la pena. No lo despilfarres en lo que todos lo hacen, o por simplemente aparentar. En algún punto de tu vida querrás ese dinero que literalmente tiraste a la basura. Siempre hay nuevas oportunidades y no se acaba el mundo. Errores cometemos todos, pero aprende de ellos. Sé resiliente y no los vuelvas a cometer. La energía que desprendes es la que atraes. Mantente sano, física y mentalmente. Mantente optimista y positivo, incluso en los peores momentos. Pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar? Arriésgate a vivirlo. No hay
como ir a dormir feliz de haberlo hecho. Si no puedes amarte, ¿cómo vas a poder amar a alguien más? Cuestiónate, analízate, haz introspecciones propias y aprende primero a amarte y estar a gusto contigo mismo, con tus cualidades y defectos, con tus luces y tus sombras, para poder valorar y amar a las demás personas. Cambia el mundo, aunque sea el tuyo. No puedes cambiar la forma de pensar de los demás, pero sí puedes cambiar la tuya. Todo comienza con lo que piensas. Los pensamientos crean y construyen, pero también pueden destruir. Así que ten cuidado con lo que tienes en la cabeza. No confíes en todos. En algún punto pueden traicionarte. Confía en ti mismo y en una reducida cantidad de personas. Ten objetivos a corto, mediano y largo plazo. Hacer lo necesario para llegar a ellos es el combustible del hacer y levantarte todos los días. Eres el único responsable de tus decisiones, así que sé muy inteligente con cada paso que vayas a dar. Como dice Warren Buffett, sé miedoso cuando los demás sean avariciosos y sé avaricioso cuando los demás sean miedosos. No aceptes excusas. Sé que ya es tarde en mi vida para regresar, pero tú, que ahora tienes tiempo, quítate los miedos, las vendas de los ojos y avanza, que el tiempo no perdona y la vida no retorna.